En este ejercicio nos presentan esta función que está definida en el intervalo del menos infinito hasta pi medios y codominio los reales, y es una función por tramos que está definida en términos de dos parámetros, este a mayúscula y b mayúscula que vemos aquí. En el primer tramo, de 0 hasta pi medios, la función se comporta según esta fórmula que está aquí. Valor absoluto de a menos valor absoluto de a por raíz de coseno de x sobre x cuadrado. Cuando exactamente x vale 0, la función toma el valor 2. Y para x menor que 0, f de x se comporta como esta función trigonométrica x por seno de 1 sobre x cubo más p. Nos piden determinar los valores de las constantes a y b en los reales, de modo de que f sea una función continua en x igual 0. Hay que pensar que aquí esta función se compone de dos curvas distintas, una dada por la gráfica de esta función que está aquí. Esta es otra curva que está acá. Y además nos están diciendo que la imagen de x igual a 0 es igual a 2, o sea, gráficamente la función pasa por el punto 0,2 y necesitamos que estas curvas queden pegadas justamente en este punto, 0,2. Para ello vamos a revisar la definición teórica de continuidad. Para que la función f, en este caso, sea continua en el 0, que ese es el punto donde me están pidiendo estudiar todo, se tiene que cumplir tres requisitos. El primero es que tiene que existir la función f en el punto en cuestión, o sea, tiene que existir f de 0. Eso significa que el 0 debe estar en el dominio de nuestra función. En segundo lugar, debe existir el límite cuando x tiende a 0 de la función. Y en tercer lugar, se tiene que cumplir que este límite, que del segundo punto existe, tiene que ser igual a la imagen de 0 mediante la función f. Si se cumplen estas tres condiciones simultáneamente, entonces la función será continua en x igual a 0. Y nosotros lo que tenemos que hacer en este ejercicio es imponer que se cumplan estas tres condiciones para poder encontrar los valores de a y b que hacen de que estas tres condiciones se cumplan a la vez. Y esos son los valores que estamos buscando. Bien, importantísimo, estas tres condiciones se tienen que verificar en orden porque eh, estas condiciones dependen de la anterior, así que no podemos cambiar el orden. Y a medida que vamos imponiendo las condiciones, vamos a ir viendo qué requisitos tienen que ir cumpliendo los valores de A y B que hasta el momento son desconocidos para nosotros. Vamos entonces con la primera etapa. Necesitamos que exista f de 0. Esto se cumple. Se cumple porque el 0 es parte del dominio. Fíjese que el dominio es el intervalo de menos infinito hasta pi medios. Y además podemos sacar y calcular el valor de f de 0. Lo identificamos directamente de la definición. Cuando el x es igual a 0, la función está definida como 2. F de 0 es igual a 2. Así que esta condición se cumple. Para la segunda, necesitamos que exista el límite cuando x tiende a 0 de la función. Y este es el paso que normalmente toma más tiempo, que es el análisis del límite. Dado que nuestra función f de x se define de formas distintas según el intervalo en donde pertenezca la x. Entonces aquí es donde puede haber cierta confusión porque tenemos que decidir bien con qué parte de la función hay que trabajar para poder resolver el límite. Para ello, yo recomiendo hacer un diagrama con el dominio de la función y los tramos que tenemos aquí, ¿ya? El dominio es este intervalo, es del menos infinito hasta pi medios, intervalo cerrado en el pi medios. Y tenemos acá tres condiciones para nuestra función. La primera condición es cuando x va de 0 a pi medios. Esto lo podemos ver como la condición 1 y es un intervalo, el intervalo desde el 0 hasta pi medios. Supongamos que aquí está 0 y aquí está pi medios. Bueno, el 0 no se toma en cuenta, así que va un agujero, pero pi medios sí se considera. Entonces, normalmente cuando uno representa intervalos,
cuando se está considerando el valor, uno lo pinta. Y acá están los valores de x que cumplen la condición uno. La condición 2 tiene que ver con la condición simplemente x igual a cero. Esta es la segunda condición, que es simplemente este puntito, acá, el cero. Y la tercera condición es cuando x es menor que cero. Esta es la condición número 3, que si lo vemos como un intervalo, corresponde al intervalo del menos infinito hasta el cero. O sea, es este intervalo de acá, sin tomar el cero. Entonces, aquí está la zona de la condición número 3. Y así podemos ver que si unimos todo, nos queda efectivamente el intervalo desde el menos infinito hasta pi medios, que es el dominio de nuestra función. Solo que nuestro dominio está particionado o está dividido según las condiciones que tenemos en cada tramo. Bien, ahora, este diagrama que yo dibujé acá nos va a servir para poder analizar los límites. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa saber es qué está ocurriendo cuando x se acerca a cero. O sea, hay que pensar, ¿qué ocurre con f de x cuando x toma valores muy cercanos a cero, pero ojo, nunca vale cero, sino que solamente es muy cercano? Entonces, si nos vamos a nuestro diagrama, yo al cero me puedo acercar por la izquierda. Y cuando x tiende a cero por la izquierda, los valores que toma x están en esta zona morada que corresponden a las de la condición 3. Entonces, al tomar límite por la izquierda, yo debería usar esta parte de la función. O sea, el tercer tramo con la condición 3. Por otro lado, si yo me acerco por la derecha al cero, o sea, por aquí, aquí x tiende a cero por la derecha, x pertenece a esta zona verde, que es de la condición 1. Y en la condición 1, la fórmula que corresponde es esta que está aquí. Por lo tanto, como a la izquierda del cero y a la de derecha del cero, la función tiene fórmulas distintas, ahí es donde yo me doy cuenta que debo utilizar límites laterales. Así que vamos con el primer límite, el límite lateral izquierdo. Entonces, para el límite lateral izquierdo, necesito calcular el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de f de x. Y esto va a ser el límite cuando x tiende a cero por la izquierda, y como me acerco por la izquierda, estoy en la zona de la condición 3, así que ocupo la fórmula de la función para la condición 3, que es x por seno de 1 sobre x al cubo más b. Y entonces debemos calcular el límite de esto que se encuentra aquí. Si reemplazamos directamente x igual a 0, vemos que aquí nos da 0 por seno de 1 sobre 0, lo cual no existe. Así que tenemos que encontrar otra justificación para poder concluir el valor del límite. Y acá podemos darnos cuenta que acá yo tengo x, esta x tiende a 0 y está siendo multiplicada por esta función que está aquí, que es seno de 1 sobre x al cubo. Esta función es acotada. Recordar que los valores que toma seno van siempre entre menos 1 y 1. Por lo tanto, cuando uno tiene una multiplicación de una función que tiende a cero por otra que es acotada, el límite del producto es cero gracias a un teorema que se llama cero aniquila. Así que el límite completo de esta parte, de todo esto tiende a cero por teorema de cero aniquila. Así que el límite es cero más esta b, que es una constante, y recordar que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, este límite existe y es igual al parámetro b. Este b tengo que encontrarlo, necesito saber cuál es su valor, pero por ahora me falta información, así que lo vamos a dejar así solamente. Solamente sé que el límite por la izquierda de la función tiene que ser igual a b. Posteriormente vamos a estudiar el límite por la derecha. Así que para estudiar el límite por la derecha, vamos a tener que hacer otro análisis. Así que lo haremos aquí.
Aquí vamos a calcular el límite lateral derecho. Para este límite, entonces, necesito límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función. Así que esto va a ser el límite cuando x tiende a cero por la derecha. Y nuevamente recordemos que al acercarnos al cero por la derecha, estamos en la zona de la condición 1 y por lo tanto corresponde utilizar esta fórmula que está aquí. Es decir, valor absoluto de a menos valor absoluto de a por raíz de coseno de x dividido todo por x cuadrado. Si reemplazamos directamente x igual a cero en esta fórmula, nos queda valor absoluto de a menos valor absoluto de a por raíz de coseno de cero. Recordar que el coseno de cero es igual a 1. Así que va a quedar 1, raíz de 1 es 1, así que solamente queda valor absoluto de a. Así que el numerador tiende a cero. Y el denominador es x cuadrado, cuando x tiende a cero, también tiende a cero. Entonces tenemos acá una forma indeterminada. Tenemos que ser capaces de eliminar esta indeterminación de alguna forma para poder concluir el valor de este límite, si es que existe. Entonces, el truco que vamos a ocupar es el siguiente. Primero, en el numerador, fíjense que podemos factorizar por el valor absoluto de a. Entonces nos va a quedar así. Límite cuando x tiende a cero por la derecha de valor absoluto de a, factor de 1 menos raíz de coseno de x, y todo eso dividido por x cuadrado. Lamentablemente, a pesar de haber factorizado, la indeterminación permanece, o sea, esto sigue siendo de la forma 0 sobre 0. Entonces necesitamos ocupar alguna otra estrategia que nos permita poder eliminar esta indeterminación. Entonces un truco bastante usual que uno ocupa cuando aparecen raíces es multiplicar por la expresión conjugada, o sea, la misma expresión en donde aparece involucrada la raíz, aquí tengo 1 menos raíz de coseno de x, la vamos a multiplicar por lo mismo, pero cambiando el signo. El objetivo de esto es hacer aparecer una suma por su diferencia. Y como pueden ver, lo que estoy escribiendo acá en rojo es una expresión que vale 1. Así que al multiplicar la función original por 1, no estamos cambiando los valores que toma la función, sino que estamos cambiando la forma en cómo se representa su fórmula. Bien, entonces ahora vamos a poder multiplicar. Nos va a quedar lo siguiente. Voy a seguir aquí abajo. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a cero por la derecha. Y nos va a quedar este valor absoluto de a, lo voy a mantener tal cual como está aquí. Y podemos ver que aquí al multiplicar este paréntesis que está acá con el rojo, tenemos una suma por su diferencia. Así que aquí va a quedar. Pues la fórmula de suma por su diferencia es el primer término al cuadrado menos el segundo término, que es esta raíz, al cuadrado. Y en el caso del denominador, voy a dejar expresada la multiplicación. No la voy a desarrollar, ¿ya? No necesito desarrollarla. La vamos a dejar como x cuadrado por 1 más la raíz de coseno. Y así tenemos nuestro límite hasta ahora. Ahora, ¿qué ocurre en el numerador? Tengo aquí raíz de coseno de x y todo esto al cuadrado, así que esta raíz se cancela con el cuadrado. Y 1 al cuadrado es simplemente 1. Así que nuestro límite va a quedar como el límite cuando x tiende a cero por la derecha de valor absoluto de a multiplicado por 1 menos coseno de x, ahora sin raíz, dividido por lo que teníamos abajo, que es x cuadrado por 1 más raíz de coseno de x. Entonces, podemos ver que hemos dado un pequeño paso de avance en el sentido de que ahora desapareció la raíz del numerador, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? A pesar de haber multiplicado por este 1 conveniente, fíjense que nuestro límite que tenemos hasta ahora sigue siendo de la forma 0 partido 0. Porque si reemplazamos, vemos, acá tengo valor absoluto de a. Yo no sé cuánto vale a. Bien, de hecho es lo que me piden en este ejercicio.
Tengo acá en negro 1 menos coseno de x. Cuando x tiende a 0, recordar que coseno de 0 es 1, así que 1 menos 1 es 0. Esto que está en negro tiende a 0. Abajo tengo x cuadrado, que también tiende a 0. Y lo que está en rojo no tiende a 0, porque como coseno de 0 es 1, todo lo que está acá en rojo tiende a 2. Por lo tanto, este término que está acá de color rojo no es un problema para poder resolver el límite, sino que el problema está en esto que está aquí en negro, porque tiende a 0, y en este x cuadrado que también tiende a 0. Son los términos que son los culpables de que me aparezca este 0 sobre 0 que no me permite concluir. Entonces, el truco que vamos a aplicar aquí es el siguiente. Vamos a hacer uso de las identidades trigonométricas, pero para poder ocupar identidades necesito hacerlas aparecer. Entonces, una estrategia que es un poco artificial, pero que funciona, es mirar este término 1 menos coseno de x y multiplicarlo por el mismo término, pero cambiando el signo. Vamos a multiplicar por otro 1 conveniente, y esto que está acá en verde también vale 1. Así que estamos multiplicando todo por 1. No estoy modificando la función, sino cómo estoy representando su fórmula, pero no los valores que toma. Y por supuesto, no estoy modificando el valor del límite en caso de que este límite exista. Bien. Eh, Así que vamos a hacer la multiplicación de estos términos y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a seguir aquí abajo. Va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y en el numerador va a quedar valor absoluto de a, y fíjense que aquí, al multiplicar esto que está aquí, se va a formar otra vez una suma por su diferencia. Porque si se fijan, tenemos exactamente los mismos términos, pero con los signos cambiados. Entonces, ese es el objetivo de haber multiplicado por la misma expresión, pero cambiando el signo. Entonces, por la fórmula de suma por su diferencia, queda el primer término al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1, menos el segundo término al cuadrado, que es coseno cuadrado de x. Y eso nos va a quedar en el numerador. Y en el denominador va a quedar todo igual, no voy a hacer la multiplicación. ¿Y por qué no la voy a hacer? Porque acá en el denominador, el único término que me está generando problemas es este x cuadrado. ¿Por qué? Porque este x cuadrado tiende a 0, que hace que se forme ahí la indeterminación. Lo que está en rojo ya habíamos visto que tiende a 2, y lo que está aquí en verde en el denominador también tiende a 2. Recordar que coseno de 0 es 1. Así que lo que está en rojo no es problema, lo que está en verde tampoco es problema. El problema es este x cuadrado que tiende a 0 y que forma entonces la indeterminación. Así que voy a copiar todo tal como está, tal como está. Lamentablemente, hasta ahora persiste la forma indeterminada de 0 sobre 0, pero seguimos avanzando para poder eliminarla. Ahora, se preguntarán cómo la eliminamos. Y para eso tenemos que mirar el numerador, este término que está aquí, que es 1 menos coseno cuadrado. Y resulta que hay una identidad trigonométrica que nos dice que 1 menos coseno cuadrado de x es siempre el seno cuadrado de x. ¿Y por qué pasa esto? Proviene, esto es una equivalencia, esto proviene de una identidad trigonométrica muy famosa, que también es llamada identidad pitagórica, que basta despejar de acá. 1 es siempre coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Entonces, gracias a esta identidad que está aquí, que es llamada identidad pitagórica, resulta que cualquier seno cuadrado se puede escribir en términos de coseno cuadrado, y viceversa. Cualquier coseno cuadrado se puede escribir en términos de seno cuadrado. Así que esto que está acá, este 1 menos coseno cuadrado, lo cambiaremos por seno cuadrado. Y eso nos va a ayudar un montón para poder concluir. Voy a continuar acá. Nuestro límite será entonces de la siguiente forma. Esto queda como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y nos va a quedar valor absoluto de a en el numerador, y recordar que este 1 menos coseno cuadrado lo cambiaremos por seno cuadrado.
seno cuadrado de x. Y en el denominador nos va a quedar x cuadrado por 1 más la raíz de coseno de x y queda multiplicado por 1 más coseno de x sin raíz. Entonces, fíjense que gracias a estos trucos que hemos aplicado, hemos podido reescribir esta fórmula que está acá de esta manera equivalente que tenemos aquí. Y resulta que ahora nos han aparecido puros límites que sí se conocen. Mira acá. Esto es el límite cuando x tiende a cero por la derecha. En el numerador, el valor absoluto de a lo voy a dejar aislado. Valor absoluto de a. Y recordar que seno cuadrado de x es lo mismo que escribir seno de x por seno de x. Eso es seno cuadrado. Seno de x por seno de x. Y el x cuadrado que está acá abajo se puede escribir como x por x. Entonces, podemos descomponerlo así. Lo que está en rojo, en el denominador, se puede escribir como 1 sobre 1 más la raíz de coseno de x. Y lo que está en verde, como 1 sobre 1 más coseno de x. Entonces, reescribí la expresión de que está acá arriba, usando álgebra de fracciones, de esta manera, y si se fijan, todos los límites que ahí tenemos son conocidos. ¿Ya? Nos va a quedar lo siguiente. Ahora vamos a ocupar el álgebra de límites. Vamos a poder concluir el límite lateral derecho. Acá tengo valor absoluto de a. El a es una constante desconocida para nosotros. eh, Queremos saber cuánto vale. No obstante, para calcular el límite, recordar que el límite de una constante es la misma constante. Así que queda valor absoluto de a. Por otra parte, tengo acá seno de x partido por x, cuando x tiende a cero, y ese es un límite fundamental conocido en matemáticas. Entonces, recordar siempre, el límite, cuando x tiende a cero, de seno de x partido por x, es igual a 1. Y esto es independiente si es por la izquierda o por la derecha. En particular, acá estamos resolviendo el límite por la derecha, y la conclusión es la misma, ¿ya? Eso es 1. Después aquí aparece repetido esto, sigue siendo 1. El límite que está en rojo lo podemos resolver mediante álgebra de límites, porque este coseno de 0 es igual a 1, en raíz sigue siendo 1, así que el denominador tiende a 2. Por lo tanto, todo lo que está en rojo tiende a 1/2. Y lo que está en verde también, porque coseno de 0 es 1. Por lo tanto, al multiplicar todo, llegamos al resultado de que el límite lateral derecho es valor absoluto de a dividido por 4. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo les había comentado que la parte B es la parte que toma más trabajo porque implica el cálculo del límite. Y muchas veces eso no es tan inmediato como ha pasado aquí. Nosotros nos dimos cuenta al principio que para estudiar este límite teníamos que hacer límites laterales. El límite por la izquierda nos dio B, mientras que el límite lateral derecho nos dio valor absoluto de A sobre 4. Por lo tanto, como yo quiero que este límite exista, tenemos que imponer una condición de existencia. Así que, por lo tanto, el límite cuando x tiende a cero de la función existe si y solo si los límites laterales son iguales. Esa es la condición para que exista un límite siempre. Por lo tanto, el límite lateral izquierdo que nos dio b tiene que ser igual al límite lateral derecho, que fue valor absoluto de a partido por 4. Así que esta es la condición que tienen que cumplir a y b para que este límite exista. Lamentablemente, a partir de esta condición no es posible encontrar valores de a y b todavía. Pero recordar que para que una función sea continua en un punto se deben cumplir tres condiciones. Y yo hasta el momento solo he estudiado dos. Así que ahora vamos a la tercera condición. La tercera condición es que se tiene que cumplir que el límite de la función tiene que ser igual a f evaluado en cero. Recordar que f evaluado en cero lo estudiamos en la primera parte del desarrollo. Y ya sabemos que f de cero es 2. Y nosotros ya sabemos que el límite, cuando x tiende a cero, ¿cierto? Por un lado era b
cuando nos acercamos por la izquierda, y por la derecha eh, era valor absoluto de A sobre 4. Por lo tanto, esto se cumple, esta igualdad que está aquí, se cumple si y solo si cada límite lateral es igual a 2. ¿Ok? Así que en el fondo tenemos que B tiene que ser igual a valor absoluto de A sobre 4, que ya lo habíamos visto, y eso también tiene que ser igual a 2. Entonces se tiene que cumplir en simultáneamente todo esto. ¿Qué significa eso? Eso significa que se tienen que cumplir dos igualdades a la vez, ¿ya? Que B tiene que ser 2 y valor absoluto de A sobre 4 también tiene que ser 2. ¿Bien? Bueno, B tiene que ser igual a 2 y valor absoluto de A tiene que ser igual a 4 por 2, que es 8. Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo el valor absoluto de A es 8? Eso es cuando el A vale 8 o el A vale menos 8. O sea, el A puede tener dos valores posibles, puede ser 8 o menos 8, mientras que el B tiene un único valor, que es igual a 2. Y ahora llegamos a la conclusión. Por lo tanto, F es continua en x igual a 0, si y solo si A vale 8 o vale menos 8 y el B vale 2. Esas son las condiciones para que la función sea continua en el cero. ¿Eso qué significa? Que el A puede ser 8 y el B 2, o bien el A puede ser menos 8 y el B puede ser 2. Esas son las únicas dos posibilidades para que la función sea continua. Y para que nos podamos convencer de que estos resultados son los correctos, vamos a hacer la comprobación gráfica de esto. Voy a poner en GeoGebra la gráfica de esta función para distintos valores de A y distintos valores de B. Y vamos a ajustar los valores de esos parámetros para ver si con los resultados que obtenemos, si es que queda continua o no. Entonces, a continuación va a aparecer en sus pantallas GeoGebra con la gráfica de esta función, que es bastante extraña. Miren, acá he creado unos deslizadores donde aquí A está tomando un rango de valores entre menos 10 y 10, ¿ya? Y los valores que toma B los tomé del 0 hasta el 5. Y aquí me aparecen los tramos de la función. El primero que lleva entre 0 y pi medios. Acá GeoGebra aproxima pi medios como 1,57. Y en estos momentos A vale 1, por eso aquí queda valor absoluto de 1 menos valor absoluto de 1 raíz de coseno de x sobre x cuadrado. El tramo de abajo, cuando x es menor que 0, lo puse aquí como x por seno de 1 sobre x cubo, y el b no se ve porque en estos momentos b vale 0, pero yo podría cambiar el valor de b y ahí aparece. Por ejemplo, aquí b vale 0,2 y ahí apareció. La segunda condición, que era cuando x vale 0, lamentablemente no la puedo graficar con una fórmula como función en el GeoGebra, así que lo grafiqué como punto aparte, que es el punto 0,2 que está aquí, ¿ya? Entonces ahí estamos indicando que cuando x vale 0, la imagen es 2. Fíjense que el tramo de 0 hasta pi medios es este pedacito de curva que se ve aquí creciente. Entonces, si yo voy ajustando los valores de A, esa curva se empieza a modificar. Solo se modifica esta parte del gráfico porque el parámetro A solo es parte de esta parte de la función, que es cuando estamos trabajando de 0 a pi medio. ¿Ok? Por otro lado, los valores de B, como B solamente aparece en el tramo donde x es menor que 0, se modifica esta parte de aquí, de la gráfica. Y lo que hace simplemente es trasladar hacia arriba si es que el B aumenta o hacia abajo si es que el B disminuye. Entonces vamos a comprobar nuestros resultados. Vamos a poner A igual a 8. Fíjense, si A vale 8 y empezamos a llegar al valor que nos dio en nuestro cálculo, aquí vamos a llegar A igual a 8. Fíjense que este tramo de curva quedó pegadito al punto 0,2, que era el de la condición 2. Y el B tenía que ser 2. Entonces vamos a cambiar el 2. Fíjense que el pedacito de curva se empieza a trasladar
hasta que llegamos hasta b igual a 2. Y fíjense que los dos tramos, que son las dos porciones de curva, quedaron unidas ahora en el punto 0,2. Eso significa que cuando x vale 0, las curvas quedaron pegadas y eso matemáticamente significa que la función quedó continua. Si yo cambio cualquier parámetro, por ejemplo, si ya cambié el valor de b, fíjense que se desconectaron. O sea, se produjo una discontinuidad. Entonces ahí podemos entonces verificar gráficamente que cuando a vale 8 y b vale 2, efectivamente la función queda continua en x igual a 0. Y la otra posibilidad era que a valiera menos 8. Si a vale menos 8, podemos hacer aquí el cambio y ahí lo tenemos. Cuando a vale exactamente menos 8 y b vale 2, también ambas porciones de curva quedan pegadas y entonces la función queda continua en x igual 0. Y de esta manera finaliza el desarrollo de nuestro ejercicio.